Jesús dijo una vez al finalizar ese maravilloso sermón del monte: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Si la revelación de Cristo para nosotros, su palabra, la Biblia, es el fundamento de nuestras vidas, ¿cuál es el fundamento sobre el cual se basa toda la Escritura? La respuesta se encuentra en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el cual las principales enseñanzas o doctrinas tienen su origen. Porque allí encontramos la enseñanza fundamental de la creación, el Dios creador, y dada la importancia de ese fundamento, deberíamos pensar que es una coincidencia entonces que ha habido un asalto sin precedentes en los tiempos modernos contra la enseñanza bíblica de la creación. Así está la base, el fundamento de todo, y será el punto del gran conflicto final. ¿Es por casualidad que la Iglesia del tiempo del fin se encarga de proclamar a Jesús como creador, que enfatiza esta característica de sí mismo? En la introducción a la Iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, Jesús se refiere a sí mismo como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y los mensajes de los 3 ángeles comienzan con la proclamación del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, durante las siguientes 2 lecciones estudiaremos por qué la enseñanza de la creación es fundamental para el mensaje y la misión del tiempo del fin, y cómo debe interpretarse el relato de la creación. Así que es el momento de tener nuestra Biblia a mano, y ya regresaré en un minuto. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo central en San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Salmo 139, David reconoce las complejidades del cuerpo cuando dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Hoy sabemos mucho más que aquellos que estaban en los días de David, los que vivieron los días de David, sobre las complejidades de los elementos más pequeños del cuerpo, la célula. La célula humana está formada por las maquinarias más complejas, más pequeñas que pueden funcionar. Y deben tener todas sus partes en su lugar. Ellos no entendían eso, pero estaban maravillados. Y como una trampa para ratones, quitas tú una parte y los dispositivos dejan de funcionar. Por eso cada célula contiene el ADN de una persona. Una computadora está basada en códigos binarios 0 y 1. El ADN está formado por un código cuaternario A, C, G y T, que es mucho más complejo que un código binario. Y un lenguaje complejo con gramática y sintaxis está asociado con el ADN, con 3.000 millones de bases. Además, este ADN puede replicarse y lo hace dentro de casi 40 billones de células en el cuerpo humano. Y cada uno de los 200 tipos de células en el cuerpo humano tienen una función diferente. Estos son componentes básicos de la vida y trabajan en armonía para llevar a cabo las funciones básicas para que un ser humano sobreviva. Ciertamente estamos hechos de una forma maravillosa. Y esta complejidad y la comunidad entre todos los seres humanos y las criaturas vivientes apuntan a un solo creador que diseñó la vida. Pero no somos simplemente máquinas. Se nos ha dado una mente creativa, una conciencia y la capacidad de experimentar amor, esperanza y felicidad. Y la conciencia de la mente humana y la libertad que tenemos para elegir y crear son imposibles de explicar desde la perspectiva evolutiva. Imposible.
Por eso cuanto más fácil es creer en un Creador que nos creó a su imagen y semejanza, porque esa es la realidad última. Los primeros capítulos de Génesis son fundamentales para entender el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en estos capítulos. Aquí encontramos la naturaleza de la deidad trabajando en armonía como Padre, Hijo y Espíritu Santo para crear el mundo y todo lo que hay en él, culminando con la raza humana. Ahora Génesis también nos presenta el sábado, el origen del mal, el Mesías y el plan de redención, el diluvio universal y mundial, el pacto, la dispersión de los idiomas y los pueblos y las genealogías que proporcionan el marco para la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham. Y finalmente el poder de la palabra de Dios que habló, la naturaleza de la humanidad, el carácter de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer, la mayordomía sobre la tierra y sus recursos y la prometida esperanzadora de una nueva creación. En otras palabras, cada doctrina bíblica tiene su origen en el libro de Génesis, que será nuestro estudio hoy y la próxima lección. Y la Biblia comienza con palabras sublimes y profundas, palabras simples, pero que a la vez contienen una profundidad sin medida cuando se estudian con detenimiento. De hecho, las grandes preguntas de la filosofía sobre quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo llegamos a este mundo, son respondidas en la primera frase de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Existimos, hermano y hermana, amigo y amiga, porque Dios nos creó en el pasado en un tiempo determinado. No evolucionamos desde la nada, ni llegamos a existir por casualidad sin un propósito final, ni sin una dirección planificada, como lo enseña gran parte del modelo científico contemporáneo de los orígenes. La evolución darwiniana se contradice con la Escritura en todos los sentidos. Y los intentos de algunos por armonizar la Biblia, armonizar el darwinismo con la Biblia, hacen que los cristianos parezcan tontos. También fuimos creados por Dios en un punto específico del tiempo, dice, en el principio. Y esto tiene que significar que Dios existió antes de ese comienzo. Es decir, Dios existió antes de que el tiempo fuera creado y expresado en el ciclo diario de tarde y mañana, y en los meses y años, todo delimitado por la relación del mundo con el sol y la luna. Y este comienzo absoluto es repetido y respaldado por otros pasajes de las Escrituras, que continuamente reafirman la naturaleza y los medios de la obra creativa de Dios. Veamos otra vez Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos al libro de Hebreos, que también lo corrobora, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí está, ¿quién fue la gente de la creación? Piensa en el significado de lo que haya sido también el que murió en la cruz por nosotros. La Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que por medio de Jesús Dios hizo el universo. Debido a que todas las cosas tuvieron su origen en Jesús en el principio, podemos tener la esperanza de que al final Él completará lo que ha comenzado, porque Él es el alfa y el omega, primero y último. ¿Cuán distinto es saber que fuiste creado por Dios? Imagina si no lo creyeras. No hay esperanza, no hay futuro. ¿Cuán diferente te considerarías a ti mismo y a los demás y por qué? ¿Te das cuenta por qué el enemigo desea socavar el mensaje del Génesis? ¿Te das cuenta por qué tantas religiones paganas orientales están sin esperanza y no pueden explicar el porqué del mal, el dolor, el presente, el pasado, el futuro? Porque el diablo sabe si logra hacer caer, si logra poner duda en el libro de Génesis, logra hacer caer todo lo demás y sobre todo el principio de adoración que merece solamente el Creador. Y allí está el punto central del ataque del enemigo. Él quiere ser adorado. Pasemos ahora a los días de la creación.
En los primeros años, o mejor dicho, diría en los últimos años, iba a ser en los primeros años de este siglo, pero en los últimos años ha habido una tendencia a considerar que la semana de la creación no es literal y a verla como una metáfora. Y tristemente eso pasa aún dentro del mundo cristiano. Algunos la consideran una parábola o incluso un mito. Y sabes que esto surgió a raíz de la teoría de la evolución, que supone la existencia de largas eras en el tiempo para dar lugar al desarrollo de la vida en el planeta Tierra. En otras palabras, el tiempo es el mejor aliado de la evolución. Si no hubiese tiempo, están perdidos. Pero Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. ¿Por qué nos enseña la Biblia sobre este tema? ¿Por qué los días de la creación en Génesis 1 deben entenderse como días literales y no figurados? Veamos, aquí está el registro como Dios, el Creador, nos lo dio. Y si Él lo dio y Él creó, debemos prestar atención porque Él siempre dice la verdad. Vamos al libro de los comienzos, libro de Génesis, capítulo 1, versículos 3 al 5. Aquí está. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora veamos en Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y dije sábado, amados, porque esa es la palabra original, que dice aquí sábado, y en muchas traducciones han puesto día de reposo y la gente se confunde. Y se le ha pedido que les pongan debajo allí un asterisco a qué equivale a sábado. Hay una batalla aún en esto. El diablo no descansa. Ahora nota cómo se usa aquí el término día en estos contextos. La palabra yom, que quiere decir día, se usa de manera constante a lo largo de la narración de la creación para referirse a un día literal. O sea que la palabra yom seguida de un número o precedida de un número quiere decir un día literal de 24 horas. Y nada en la narrativa de la creación en Génesis indica que se haya querido decir algo diferente a un día literal, tal como lo entendemos hoy. De hecho, algunos eruditos que no creen que los días fueron literales admiten, sin embargo, que la intención del autor era representar días literales. Ahora es interesante que Dios mismo haya acuñado este nombre para denominar a la primera unidad del tiempo. El yom o día se define con la frase y fue la tarde y la mañana. Y el término se usa en singular, no en plural, lo que significa un solo día. Por lo tanto, cada uno de los 7 días de la creación debe entenderse como una unidad de tiempo completa, introducida por el número cardinal Echad, quiere decir 1, seguido de los números cardinales, segundo, tercero, cuarto, etc. Y el patrón indica una secuencia consecutiva de días que culmina en el séptimo día. No hay ninguna indicación en el uso de los términos ni la forma narrativa en sí misma de que debiera haber brechas en estos días. No. Los 7 días de la creación son, de hecho, 7 días como entendemos los días hoy y nada ha cambiado. Ponte a pensar qué origen tiene la semana. Es la creación. Además, la naturaleza literal del día se dio por sentada cuando Dios escribió con su propio dedo el 4º mandamiento, indicando que la base para el sábado del séptimo día descansa en la secuencia de 7 días de una semana de creación literal. La creación del Génesis no es la única creación que se menciona en la Biblia. También está la recreación en la segunda venida, cuando Dios transformará la mortalidad en inmortalidad en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Sin embargo, si Dios puede hacer esto en un instante en la recreación, ¿por qué necesitaría miles de millones de años para la primera creación, como lo enseña la evolución teísta? Y ahora vayamos al corazón de todo, el sábado. Hoy el sábado, el séptimo día, está siendo fuertemente atacado en la sociedad secular y en las comunidades religiosas. Y esto puede verse en los horarios de trabajo de las corporaciones globales.
en el intento del cambio del calendario en muchos países europeos, designando al lunes como el primer día de la semana y al domingo como el séptimo día. Y por la reciente encíclica papal sobre el cambio climático que se llama el sábado judío al sábado del séptimo día, y alienta al mundo a observar un día de descanso para aliviar el calentamiento global. Bueno, pues, ¿sabes? La Biblia dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y muchos creacionistas hoy destacan la obra de Dios durante los 6 días de la creación, pero se niegan a reconocer que la obra de Dios no terminó en el sexto día. Sí, amigos, su obra terminó cuando Él creó el día de reposo. Es por eso que Jesús pudo decir, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús pudo hacer esta declaración autoritativa porque hizo o creó el sábado como señal eterna de su sello del pacto de Dios con su pueblo. El sábado no era solo para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. Génesis nunca indica 3 cosas que hizo Jesús después de haber creado el día de reposo. No dice que era solamente para los judíos. Y las 3 cosas que indica no fue solamente para un grupo selecto, fue para la humanidad. No había ningún judío en el jardín del Edén. Él dice que las 3 cosas que hizo fueron: primero, descansó, dándonos el ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros. Segundo, dice, bendijo el séptimo día. Y en la narrativa de la creación los animales son bendecidos, Adán y Eva son bendecidos, pero el único día específicamente bendecido es el séptimo día. Y tercero, Dios lo santificó o lo hizo santo. Ningún otro día en la Biblia recibe estas 3 designaciones. Y estas 3 acciones se repiten en el 4º mandamiento cuando Dios escribe con su propio dedo y señala nuevamente la creación como el fundamento del sábado. Por eso, al adorar a Dios en su día, recibimos esos 3 regalos dados al comienzo: el reposo, la bendición y la santificación. Es más, yo le digo siempre a los hermanos en las campañas, si tú quieres ver milagros en tu vida, milagros físicos y del corazón, asiste a la iglesia el sábado. Pues era el día favorito de Jesús de hacer milagros. No llegues un día tarde a tu cita con Dios cuando te dice acuérdate. Por eso el mensaje de Jesús debe resonar en alta voz a todo el mundo. Apocalipsis 14:7, Éxodo 20:11 nos dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué? Porque en 6 días creó Dios, Jehová, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que en estos versículos se menciona directamente el mandamiento del sábado como el fundamento para adorar al Creador. ¿No crees que el diablo está dando un ataque certero en cuanto a esto? Él quiere ser adorado, lo quiso allá en el cielo, tuvo la intención de que Jesús lo adore y aún usará un poder llamado la bestia para que todo el mundo lo adore a Él siguiendo estos principios de falsa adoración. Pero hay otro elemento más que nos recuerda la creación y es el matrimonio. La última década ha sido testigo de enormes cambios en la forma en la que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Muchas naciones del mundo han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando las leyes anteriores que protegían la estructura familiar, que comprende un hombre y una mujer. Y este es un desarrollo sin precedentes en muchos aspectos y plantea nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la Iglesia y el Estado y también la santidad del matrimonio y la familia como lo definen las Escrituras. Mira lo que dice Génesis. Es Dios que creó el matrimonio y no podemos cambiar las cosas. Dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios lo hizo. ¿Quiénes son los seres humanos para cambiarlo? ¿No crees que hay una conspiración real detrás de todo esto para socavar todo lo que tenga relación con la creación, el Génesis y la adoración? Sí lo hay y es real.
Lo triste es que muchos religiosos están siendo usados como instrumentos del enemigo para llevar un falso concepto de adoración y también llevar a la gente al darwinismo y no al verdadero creador. El sexto día, Dios llegó al clímax de la creación de la humanidad. Es fascinante que se usa el plural para Dios en Génesis. En Génesis 1:26 dice por primera vez, hagamos al hombre a nuestra imagen. Todas las personas del Dios Trino en relación amorosa están entre sí creando sobre la tierra la relación humana divinamente instituida del matrimonio. Y este concepto se aclara aún más en la instrucción dada a los primeros padres de la tierra. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y el quinto mandamiento, los hijos deben honrar a sus padres y a su madre. Y esta interrelación no puede cumplirse sino dentro de una relación heterosexual, dentro del matrimonio. Mira las palabras de Jesús, San Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿Qué nos enseñan sobre la naturaleza y la santidad del matrimonio? A la luz de las palabras de Jesús y sin olvidar el amor de Dios por toda la humanidad y de que todos somos pecadores, ¿por qué deberíamos adoptar una posición firme y leal sobre los principios bíblicos del matrimonio? Algo para meditar, ¿verdad? La Biblia además aporta una línea de unión ininterrumpida entre la creación y la perfecta, las caídas, el Mesías prometido y la redención final. Y estos eventos importantes se convierten en el fundamento de la historia de la salvación de la raza humana. Pero ¿qué pasó con la creación perfecta de Dios? Dios declaró en su creación, era muy buena, buena en gran manera. Yo quiero leerte un párrafo, lo que escribe Elena de White en cuanto a esto, página 28. Ahora la creación estaba completa. El Edén florecía sobre la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la bella creación. Dios le había advertido a Adán también, le había dado ese regalo, el jardín del Edén, pero le había advertido a Adán y Eva que si comían del árbol prohibido, seguramente morirían. Y la serpiente comenzó su discurso con una pregunta y luego contradijo completamente lo que Dios había dicho. No moriréis. Y aquí hago una pausa, amigo y amiga. El diablo es capaz de transformarse en cualquier cosa, en cualquier ser, con tal de pasar mensajes falsos. Y Satanás le prometió a Eva que tendría un gran conocimiento y que sería como Dios. Y obviamente ella le creyó. Y allí perdimos todo. El hogar, la felicidad, la vida eterna. Y este mundo se volvió un vasto cementerio. Para mí el argumento más sólido que no hay vida después de la muerte es que perdimos la inmortalidad en el jardín del Edén. Jesús nos la devolverá cuando regrese. Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante y después capítulo 6 nos dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se relacionan estas enseñanzas con la evolución teísta? No hay respuesta. Por eso hay sistemas, aún políticos hoy, y que tristemente a veces nos mezclamos. Jesús nunca se metió en política, hermanos, y había problemas políticos muy serios en sus días. Pues está interesado en las cosas del reino de Dios. Hay sistemas políticos actuales que con todas sus bondades hacen de su base el ateísmo y han tomado de las ideas de Darwin la base de su gobierno y eso tenemos que tener mucho cuidado a quien estamos apoyando. Una perspectiva evolucionista tendría la muerte presente durante millones de años antes que existiera la humanidad. ¿Te has puesto a pensar en esto? Esta idea tiene serias implicaciones para la enseñanza bíblica del origen del pecado, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y el plan de salvación. Si la muerte no está relacionada con el pecado, entonces la paga del pecado no es la muerte y Cristo no había tenido razón para morir por nuestros pecados. Por lo tanto, la creación, la caída y la cruz están indisolublemente unidas. El primer Adán está vinculado con el último Adán.
Pero la creencia de la evolución darwinista, sostenida por muchos sistemas políticos alrededor del mundo, aun cuando se insertara algún concepto de Dios en el proceso, destruiría la base misma del cristianismo. Dios, amigo y amiga, tenía la intención de que la familia fuera la unidad fundamental de la vida humana. ¿Y cuáles son entonces los resultados cuando se erosiona la base del edificio? ¿Cómo contribuye la erosión de una creencia en la creación al resto, la creencia en la creación al resto de la estructura de la sociedad? ¿Qué diferencia hace la teoría de la evolución para el significado de nuestra existencia? Ellen White lo dice de esta manera en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 258, y leo esta otra cita. Las mentes más privilegiadas, si no se guían por la palabra de Dios, se ven desconcertadas en sus intentos de investigar las relaciones entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están fuera del alcance de su comprensión, y debido a que esto no puede explicarse por las leyes naturales, se declara que la historia bíblica es poco confiable. Bien, esto dicen los hombres. Yo prefiero seguir lo que dice Dios en su palabra, porque su palabra dura para siempre. Él siempre dice la verdad. Mira cualquier cosa que veas, un trípode, un reloj, este florero. Esto nos habla que detrás de este objeto hubo un diseñador. Pero hoy la gente se fija tanto en el diseño y pierde la noción de quién es el que está detrás de todo. Un reloj no se formó por sí solo. Hubo alguien que diseñó las partes y las puso en su lugar. Este mundo no surgió de la nada, surgió por la palabra de Dios. Mejor dicho, el Señor de la nada por su palabra creó. El ser humano no puede hacer eso, pero Dios sí puede crear porque Él es Dios. Por eso es lo único que autoriza a algo o a alguien ser adorado, es la creación. Y Dios es el único creador. Ninguna otra cosa podemos adorar porque no son nuestro creador. Y el diablo quiere ser adorado y quiere socavar todo aquello que menciona que Dios es el creador. Por eso el ataque del sábado. ¿Captas tú lo que hay en este gran conflicto? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por decirnos claramente esos principios, cómo fuimos creados, diseñados y con qué propósito. Aceptamos tu mensaje. Queremos grabarlo en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Nuevamente ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones para estudiar la palabra de Dios que permanece para siempre. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga ricamente.